Bendito sea el Eterno. Dijimos al principio, cuando invité y anuncié este evento y lo mandé como un archivo de sonido, que este congreso va a ser diferente a los demás, y si no es diferente yo no voy, y creo que se ha cumplido, ha sido diferente. Y también hablamos de que el motivo es prepararnos para la gran cosecha final. Y lo que hemos aprendido aquí es la base para la salvación de las naciones. Primero, que nosotros hayamos experimentado todos los efectos de la muerte y resurrección del Mesías, y luego que podamos transmitir eso a otros. Es una preparación para la gran cosecha final. Tenemos las 7 llamas del trabajo salvífico, ¿se puede decir así?, del Mesías, que ya debéis conocer de memoria. La primera llama, ¿cuál es? La muerte expiatoria. Yo prácticamente todos los días, en mi oración de la mañana, yo doy gracias a Dios por estos 7 puntos. Le doy gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por todos estos puntos. La muerte expiatoria, doy gracias al Padre, gracias por la muerte expiatoria de Yeshua. Gracias por el sufrimiento sustituto. Gracias por la sangre limpiadora. Gracias por la resurrección poderosa. Gracias por la exaltación gloriosa. Gracias por la unción eterna. Gracias por el reino glorioso que viene. Y gracias porque estamos en Él y Él está en nosotros. Eso digo todos los días prácticamente. Aprende estos 7 puntos porque son la base de tu salvación y la base de la salvación del mundo. Hemos llegado al 7º ahora. El reino glorioso tiene que ver con el establecimiento del reino en la creación. Y hay que definir términos. ¿Qué es el reino de Dios? Primero. Y es un término muy importante en las Escrituras. Podríamos resumirlo con poca palabra. ¿Se oye bien? El reino de Dios es donde Dios gobierna. Punto. El reino de Dios es donde Dios gobierna. Donde Dios no gobierna, no está el reino de Dios. Donde Dios gobierna, está el reino de Dios. Donde se obedece a Dios, ahí está el reino. Donde se desobedece a Dios, no está el reino. Y Dios va a establecer su reino en toda la creación. Todos se someterán a su voluntad. Vamos a mirar algunos textos del Tanaj que hablan del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Isaías 2, del 2 al 4. Y acontecerá en los últimos días, Isaías 2, 2. Y acontecerá en los últimos días, y ahí podemos ver días como 2000 años. Los últimos 2 años, 2000 años, 2 días. En los últimos días que últimos días, no 2000 años, sino los últimos 1000 años, Los últimos días que el monte de la casa del Eterno será establecido sobre la cumbre de los montes y será exaltado sobre los collados, y todas las naciones correrán a él. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Eterno, a la casa de Dios, del Dios de Jacob, es decir, el templo. Durante el milenio tendremos templo en Jerusalén y todas las naciones vendrán al templo a adorar. Y nos enseñará, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, la instrucción, y de Jerusalén la palabra del Eterno, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto es los 1000 años últimos después del regreso del Mesías. Daniel 2:44. Vamos a correr porque quiero entrar en cosas prácticas más tarde, antes de que nos vayamos. Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Es decir, incluye el reino que
tiene que ver con el pueblo judío. Por eso los discípulos preguntaron, ¿restablecerás el reino? En Hechos 1. ¿Vas a darnos el reino otra vez al pueblo judío o no? Así le preguntaron a Yeshua. Porque Dios ha prometido el reino de los mundos al pueblo judío. Que entre bien esta verdad. Dios ha prometido el reino de toda la tierra al pueblo judío. Lo va a cumplir. Y los que se oponen, pobres de ellos, serán destruidos. Entonces dice que este reino no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Es decir, no será dejado al pueblo cristiano. El reino será para el pueblo judío. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos y él permanecerá para siempre. Daniel 7, 13, 14. Daniel 7, 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, vino hasta el anciano de días, y fue presentado delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Bendito sea Dios. Zacarías 14:9, y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno y uno su nombre. Salmo 72, 11 y 17. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Vers 17. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol, y en él serán benditas todas las naciones, lo llamarán dichoso. Textos en los escritos apostólicos, algunos textos, porque hay muchos, que hablan del reino. Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Mateo 24, 14. Y será predicado estas buenas nuevas del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y quiero parar ahí un momento. Cuando lees en Marcos al principio y Mateo al principio, cuando Yeshua empezó a predicar, está escrito que él empezó a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Y también cuando envió a sus discípulos en Mateo 10 y Lucas 9, dice, proclamad el reino de Dios. El reino de Dios ha venido a vosotros. ¿Y cuál es el resultado de esa prédica? Sanaciones, liberaciones, los muertos son resucitados, y los leprosos son limpiados, y los pobres reciben dinero. Dios ayuda a los pobres para que no sean tan pobres. Es el reino de Dios. Es cuando Dios gobierna, se sana a los enfermos. Es la voluntad de Dios sanar a los enfermos. Es la voluntad de Dios ayudar a los pobres para que no sean pobres. Cuando el reino de Dios se establece, hay bendiciones para la gente. Por eso es el evangelio del reino de Dios. Pero solo, escucha bien, solo se reciben los beneficios si se somete al reino. Cuando Dios reina es que Él domina, su voluntad será hecha, y nosotros nos sometemos al reino y recibimos todos esos beneficios. Por eso dice Yeshua: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Es decir, yo busco la voluntad de Dios. Yo busco que Dios gobierne en mi familia. Y cuando Él gobierna, Él me dará todo lo que yo necesito. Yo no busco esas cosas, yo busco el reino de Dios. Busco la voluntad de Dios. Y las consecuencias son maravillosas. Eso es lo que significa establecer el reino y predicar las buenas nuevas del reino. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. El evangelio de las buenas nuevas de que Dios gobierna. Esa es la buena nueva. Cuando las naciones se sometan a las leyes de Dios, se establece el reino de Dios. Hay leyes para todos.
Y hay que establecer esas leyes en todo el mundo para que el flujo de las bendiciones de la obediencia venga a las naciones. Lucas 22, 29 y 30. Yo os asigno un reino, dice Yeshua a sus discípulos, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Los 12 discípulos de Yeshua serán príncipes en el reino mesiánico. Hechos 1, 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaban: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. 1 Corintios 15, 24 y 25. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios, al Dios y Padre. O sea, Yeshua, después del milenio, va a entregar el reino a Dios. Él es el rey del reino de Dios en la creación y en la tierra. Pero cuando termine esta tierra, cuando se destruyan los cielos y la tierra, Yeshua entregará el reino a Dios. Es lo que dice aquí. Interesante pensamiento. No es tan fácil entender esto. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Revelación 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Séptima trompeta. O sea, el tema del reino es un tema central en las Escrituras y muy central en la prédica de Yeshua y sus discípulos. Y si queremos ser discípulos de Yeshua, tenemos que enfocarnos en el pensamiento del reino de Dios. Yo no soy predicador de judaísmo, ni cristianismo, ni mesianismo. Soy predicador del reino de Dios. Mi misión no es establecer judaísmo ni mesianismo. Mi misión es establecer el reino de Dios en toda la tierra. Es mi misión, es mi llamado. Es demasiado poco pensar en grupos limitantes. Nosotros somos siervos del reino y tenemos un rey, Yeshua. Nosotros somos discípulos de Él y ahí tenemos unidad. En Él tenemos unidad. Si establecemos diferentes grupos de organizaciones, hay separaciones. La unidad se encuentra en el sometimiento al Rey, en el reino de Dios. Si tú sirves a Yeshua, sirves al Eterno a través de Yeshua, eres discípulo de Yeshua, yo soy discípulo de Yeshua, somos parte del mismo equipo, aunque estemos en diferentes organizaciones. Por lo tanto, el concepto del reino tiene que superar el concepto de diferentes organizaciones. Las organizaciones son buenas, pero si toman el lugar del reino en nuestros pensamientos, son malas. Que el que tiene oídos, que oiga. Si tenemos el concepto de servir en el reino por encima de servir en una organización, podemos colaborar con diferentes organizaciones, ningún problema. Porque todos somos del mismo equipo. Aleluya. Podéis aplaudir si queréis, ¿sabes? Y si tú haces gol y yo no hago gol, yo me gozo porque somos del mismo equipo. Vamos a mirar un poco el concepto judío rabínico en cuanto a la esperanza del reino de Dios. En la tradición judía, el reino de Dios no se entiende principalmente como un lugar invisible en los cielos, sino como el reinado activo del Eterno en la historia humana, manifestado de manera visible y definitiva en la tierra. El reino de Dios se manifiesta aquí. Hay 4 puntos. Primer punto, reinado universal. El reino implica que el Eterno sea reconocido como rey por todas las naciones. Como dicen en las plegarias judías diarias, reina sobre nosotros
tú solo, oh Eterno, con bondad y misericordia, y haz que toda carne invoque tu nombre. Número 2, Shalom universal. La venida del reino está unida a la eliminación de la guerra, como leímos en Isaías, la eliminación de la injusticia y la idolatría. Los profetas pintan un cuadro de paz en el que la justicia y la Torá guían la vida de las naciones, como leímos en Isaías 2. 3. Restauración de Israel. El reino está vinculado a la redención de Israel como nación, la reunión de los exiliados y la restauración de Jerusalén como centro espiritual. La expectativa rabínica siempre relaciona la era mesiánica con la plena realización del pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob. 4. El Mesías como representante. En los textos rabínicos, el reino del Eterno se concreta en la figura del Mashiach, el Mesías, quien actúa como instrumento para establecer ese gobierno divino en la tierra, no como una deidad, sino como un ungido, escogido para traer justicia, restaurar el culto puro y guiar a las naciones al conocimiento del Eterno. Hay otra más. En la liturgia rabínica, por ejemplo, en el Kadish, hay una oración que expresa esta esperanza, diciendo que Él haga reinar su reino, haga florecer su salvación y acerque su Mesías y que establezca su reino en vuestra vida y en vuestros días. Esto muestra que la expectativa del reino es una súplica constante en la vida judía, diaria, muchas veces diariamente. El judaísmo es una religión de esperanza, la esperanza del establecimiento del reino de Dios en la tierra. En síntesis, para el judaísmo el reino de Dios es la concreción en la historia de la soberanía absoluta del Eterno sobre toda la creación, manifestada en justicia, paz y conocimiento divino en la tierra, con Jerusalén como su centro y el Mesías como su representante. Ahora, el reino vendrá. Dios enviará a su Hijo a la tierra. Pienso que va a ser pronto. Personalmente creo que tenemos menos de 10 años, quizás la mitad. Y yo me siento muy apurado. Tenemos mucho que hacer. Cumplir la visión de Revelación 7. Toda nación, toda lengua, todo pueblo. Tantos que nadie puede contarlos. Yo me siento involucrado en esa visión. Quiero ser parte. Y digo, espera un poquito, no envíes todavía al Mesías. Tenemos que terminar el trabajo. Cuando Él venga, se establecerá el reino de Dios en Jerusalén. Y todas las naciones se someterán al reino de Dios. Pero el reino de Dios no está limitado a la tierra, porque esta tierra durará 1000 años más. Después habrá otra tierra y otros cielos, donde seguirá gobernando el reino de Dios. Y Yeshua es el delegado en ese reino. Dios le ha dado a Yeshua el reino, la autoridad de gobernar sobre su creación. Por eso Yeshua tiene que ser establecido en Jerusalén y tiene que sentarse en el trono de David, su padre, y gobernar desde Jerusalén sobre todas las naciones. Así se establecerá el reino de Dios a través del Mesías Yeshua. Y somos parte de ese reino. Bendito sea Hashem. Incluso cuando Pablo habla con los nuevos discípulos, dice, a través de muchos sufrimientos entraremos en el reino. Es necesario sufrir mucho para ser parte del reino de Dios. Y el tema del reino es muy central en los escritos apostólicos. Toma nota en tu mente a partir de ahora, porque todos aquí pienso que han sido entrenados cristianamente y estamos reentrenando nuestros pensamientos, ¿verdad? Y el tema del reino es un tema muy vago. Lutero hablaba del reino como algo muy
muy inconcreto, muy lejos de las Escrituras, como un sentimiento, algo interior, no sé qué. O sea, el cristiano no tiene un foco sobre el reino y no entiende ese concepto. ¿Por qué se ha desconectado con el pueblo de Israel? Entonces nosotros ahora al leer las Escrituras te vas a dar cuenta cuántas veces se habla del reino en los escritos apostólicos. Pablo habla del reino, Yeshua habla del reino, los discípulos hablan del reino de Dios. Por todas partes está. Entonces, identifica el término cuando leas la Biblia y aprende acerca del reino a partir de ahora. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, todos queremos que venga el reino aquí ya. Venga tu reino, decimos en nuestra oración diaria. Y Yeshua dijo, el reino está entre vosotros. Hay muchos diferentes niveles del reino. Por supuesto, Dios reina sobre toda la creación. No hay ninguna área donde Dios no gobierna, pero hay áreas donde hay una limitación de su perfecta voluntad, para hablar de alguna forma. Pero Dios lo permite. Nada sale fuera de su control. Él es rey. Como decimos, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yimloch Leolam Vaed. El Eterno es rey. El Eterno reinó y el Eterno reinará por siempre jamás. Pero hay como diferentes dimensiones de la voluntad de Dios y de la presencia divina. Y nosotros queremos que el reino de Dios esté en nuestras vidas. Queremos que Dios gobierne en nuestra familia, ¿verdad? Queremos someternos al reino. Y queremos que venga el reino. Y que se manifiesten los beneficios del reino. Buscamos el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura. Y una de las maneras más poderosas para que se establezca el reino es la adoración. Adoración. Y vamos a estudiar un poco el tema de la adoración. Tenemos material para 5 horas, pero no voy a estar 5 horas. Pobrecitos los traductores. Me dice, ¿qué texto vas a tener hoy? Y le mandé 16 páginas. Si alguien lo quiere, pues que lo pida a Kenner, que te lo puede mandar. Todos los apuntes acerca de esto, que es mucho. Pido a Dios que me dé gracia para sacar lo más beneficioso para nosotros ahora. Es cierto que Yeshua volverá y establecerá el reino de Dios en la tierra, pero aún así nosotros podemos ya experimentar la influencia muy poderosa de ese reino en nuestras vidas. Y cuanto más nos sometamos al reino, más influencia Dios tendrá en nuestras vidas. Cada vez que hagas Shema, la proclamación del Shema, debes estar sentado, no de pie. Y no voltearte hacia Jerusalén, no es tradición en Israel. Esas son costumbres nuevas que han inventado por ahí, no lo hagas. El Shema se hace sentado, lo voy a hacer para que todo el mundo se acuerde. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. No me importa dónde está Jerusalén. Así se hace en Israel. En la última palabra de Echad tenemos 3 palabras, 3 letras. Aleph, Het, Dalet. La Aleph corresponde a 1. Het corresponde a 8. Y Dalet corresponde a 4. 1, 8, 4. La Aleph representa el mundo de Dios, el mundo de la unidad, que también se puede entender como Atzilut, el mundo de la emanación de donde sale todo. La Het representa a los 7 cielos y la tierra. 7 más 1 son 8. Y la Dalet representa los 4 confines de la tierra. Por lo tanto, cuando tú dices Adonai Echad, piensas que el reino de Dios, la influencia divina, su unidad y su poderosa presencia llega desde el mundo de Dios de Aleph, atravesando los 7 cielos y llega a la tierra y se expande por los 4 confines de la tierra. Es la palabra Echad. Y el Talmud nos enseña a pensar así cada vez que hacemos la proclamación del Shema.
Yo lo hago. Me paro y pienso. Ahora viene la gloria de Dios desde arriba, y viene aquí y se extiende por los 4 confines del mundo. Por eso alargamos la Dalet, Ejad, para que llegue hasta Oregon, y Sudáfrica, y Noruega, y Japón. La presencia divina, el reino de Dios. Y es el reconocimiento del reino de Dios con la proclama del Shema. Así que cada vez que digas Shema, piensa que estás proclamando que el reino de Dios viene aquí a la tierra. Y yo me inclino, y hay una pausa después. Y los rabinos enseñan lo siguiente: cuando hagas el Shema, perdón, que estoy usando aquí vuestro espacio personal. ¿Está bien? ¿Ese es mío? ¿Está bien? Entonces yo hago Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y ahí pienso. Viene de arriba, pasando por los cielos, viene aquí abajo y se establece por todo el mundo. Y yo me inclino. Y hay una pausa en la sinagoga después del Shema. Todos en silencio. ¿Por qué? Porque nos inclinamos ante el gobierno divino. Todos. En nuestros corazones paramos y pensamos que tomamos sobre nosotros el yugo del reino. Tomamos sobre nosotros el yugo del reino. Y la proclama del Shema es tomar el yugo del reino. Es decir, yo me someto al gobierno de Dios. Por lo tanto, hay una regla que cuando estás en la sinagoga y los demás están orando y tú estás un poco atrasado o lo que sea, y llegan al Shema, el minyan llega al Shema, todo el mundo sentado, tapando sus ojos con el talito, con la mano, proclamando el Shema. Tú tienes la obligación de hacer lo mismo, aunque no estés en ese momento en el Sidur, en la proclama del Shema. ¿Por qué? Porque antiguamente, era más estricto que hoy, había uno que vigilaba, como los sacerdotes en la Iglesia Católica. Así fue el judaísmo también, en su época. Y miraba a ver si todos se someten al reino de Dios. Y los que cubren sus ojos son los que toman el yugo del reino. El que no cubre sus ojos es un rebelde. No se somete al reino. Hay que tratar con esa persona. Hay que hablarle personalmente. Así era el judaísmo antes. Por lo tanto, hay una ley que cuando llegan al Shema tienes que cubrirte los ojos, aunque estés en otro lugar en la oración, para mostrar que tú también tomas el yugo del reino sobre ti como los demás. Así es la ley judía. Entonces, si yo llego tarde a la sinagoga o estoy retrasado en mi oración y los demás llegan al Shema, yo también me cubro. Y cuando yo llego al Shema, en mi oración, también me cubro otra vez. Porque estoy mostrando que me someto al reino, al gobierno de Dios. Él es el que gobierna sobre mi vida. Tomo el yugo sobre mí todos los días, cada vez que digo Shema. Ahora tienes más material. Ok, bien, buen punto. Después de proclamar el reino, terminando con Ejad, quitas tu mano de los ojos y dices suavemente Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, sin que se oiga. Solamente en Yom Kippur se dice con voz alta. Y esa es la recepción del reino, y es una oración que dicen que viene de los ángeles. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito la fama o el nombre de la gloria de su reino de ahora y para siempre. Leolam Vaed, para siempre y para siempre. Es decir, la bendición que se hace en silencio es bendecir el reino, es decir, aceptar que ese reino tiene una gloria. Bendita la gloria, en el sentido que queremos que se aumente esa gloria y que se haga fama en toda la tierra la gloria del reino de Dios. Ahí está incluido todo, prácticamente toda la enseñanza mía en esa frase. Y esa frase no se tapa los ojos al pronunciarla, o suavemente, ¿no? Son costumbres que se hacen en Israel, y si los no judíos quieren hacerlo, que hagan lo mismo, que no inventen cosas nuevas. Y es muy bueno hacerlo.
Yo amo esa proclama porque me ayuda a recordarme a mí mismo que todavía estoy sometido al reino. Y es como besar a Dios. Yo lo hago como beso. Papi, tú eres mi Dios. Me someto a ti. Me someto. Me inclino. No quiero ser mi propio Dios. Tú eres mi rey, Padre, y Yeshua es mi rey humano, representante tuyo. Bendito sea tu nombre, Padre. ¿Qué es adoración? La adoración es el canal para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Wow, qué definición. ¿Te gustó? A mí me gustó. Creo que nunca lo he dicho así. La adoración es un canal para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Por eso Dios busca adoradores. Porque el Padre, no el Hijo, el Padre busca adoradores. Porque Él quiere establecer su reino en la tierra. Y a través de los adoradores establece su gobierno. Y puede reinar e incluso dar autoridad y poder a los que se someten al reino. Como dijo, Yeshua llamó a sus discípulos y les dio poder y autoridad. ¿Por qué? Porque se sometían al reino. Cuanto más sometimiento al reino, más poder y autoridad Dios puede otorgar. Y si Él ve fidelidad en nuestros corazones, no hay límites para el poder y la autoridad que nos da. No hay límite. Cuando falta el poder, es por falta de sometimiento. Y la adoración es un instrumento para doblar mi orgullo, mi obstinación, mi buscar mis mismos intereses. Mis propios intereses, gracias, mucho mejor. La adoración es una herramienta que Dios me ha dado buenísima para obligarme a mí mismo a someterme al reino. Para que su voluntad pueda establecerse fácilmente en mi vida y mi familia. Por eso Dios busca adoradores. Busca a ver dónde hay adoradores, porque donde hay adoración, allí viene la bendición. Donde hay adoración, vendrá la bendición. Vamos a leer algunos textos. Mateo 4, 8 al 10. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Yeshua le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Eterno tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ese mandamiento fue dado a Yeshua. Claro. Yeshua citaba un mandamiento que Moshe le había dado, que Dios había dado a Moshe para dar al pueblo judío, y Yeshua es judío, y él está sujeto a esas leyes, y con la ley de Moisés, Yeshua venció sobre Satanás. ¿Te gustó ese, verdad? Con otras palabras, Yeshua necesitaba a Moshe para vencer sobre el diablo. ¡Wow! ¿Nunca has pensado en esto? Yeshua no dice a Satanás, yo te digo, dice, está escrito. Y ese mandamiento es mío. Dios me lo dijo, mi Dios. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, mi Dios. Nos dijo que no podemos adorar más que a Dios, al Eterno, el Dios de Israel. Ese mandamiento no fue dado a Satanás. La Torah no fue dada a Satanás, fue dada a Israel. Y parte de la Torah fue dada al mundo. Por lo tanto, Yeshua cita un mandamiento dado a él que dice, al Eterno tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y al someterse a sí mismo al mandamiento de Dios dado por Moshe, resiste al diablo y el diablo le deja. Es lo que dice el texto. ¿Por qué Satanás quería adoración? Porque el que adora se somete. ¿Tú crees que Satanás le dijo la verdad a Yeshua? Yo pienso que sí. Si hubiera mentido, Yeshua le hubiera despedido fácilmente. Dios ha dado la gloria de este mundo al diablo. El sistema mundial está bajo Satanás. Dios le ha dado esa autoridad. Satanás le dijo, a mí me ha sido dado, claro, por el mismo Dios que tenemos tú y yo. Y si tú me adoras, yo te lo doy. ¿Por qué?
Porque si Yeshua se inclina ante Satanás, se somete a su autoridad. Y Satanás está dispuesto a darle todo, porque por esa adoración podrá seguir manipulando a Yeshua. A través de la adoración, en este caso, habría manipulación. Y Satanás gobernaría sobre Yeshua el mundo entero. Ese fue el camino fácil al gobierno mesiánico en la tierra. Fue la oferta de Satanás para cumplir la misión divina que Yeshua tenía de ser el gobernante del mundo. Fue la misión que tenía, ¿verdad? Y Satanás le presenta el camino fácil. ¿Cuál es el camino? Sin morir y resucitar. No te mueras. Dios no permita que te mueras. Vete de mí, Satanás. Tengo que morir. Tengo que ser sacrificado. El camino al gobierno tiene que pasar por el sacrificio. Satanás lo ofrece sin sacrificio. Por adoración. Porque la adoración le da poder. ¿Fue una tentación? Claro que sí. Una tentación de cumplir su misión sin sufrimiento. Fue tentado. Y por eso es tan prohibido en las Escrituras inclinarse en el sentido de sometimiento y adoración a otros dioses, a otros poderes. Incluso en el judaísmo, si tú pasas por una iglesia tengo otro aquí. Pasas por una iglesia y la correa de tu zapato se deshizo. Está prohibido inclinarse donde está la iglesia. La iglesia católica o evangélica o la que sea. De testigos de Jajá o lo que sea. Porque es idolatría. Ahí hay idolatría. Entonces tú no puedes ni hacer el nudo de tus zapatos dando que la forma de tu cuerpo se incline donde hay una iglesia. Si estás fuera en la calle incluso, tendrías que voltearte hacia el otro lado, pero no hacia la iglesia, porque ahí es el lugar de idolatría. Esa es la ley judía. Hay iglesias armenias en Jerusalén y otras en Jerusalén. Y me pasó una vez ahí. Había algo en el suelo y me incliné y alguien me llamó la atención. No hay una iglesia. Entonces me inclino para el otro lado. Para proteger al pueblo de la influencia de los espíritus malignos. No te inclines ante ellos ni los honrarás. Por eso hay tanto énfasis sobre inclinarse ante imágenes, porque hay una influencia demoníaca detrás de eso. Es prohibido inclinarse ante una imagen. Prohibidísimo, porque hay una influencia de Satanás en la adoración falsa. La postración y la adoración es tan atractiva para Satanás. Por eso le ofreció el mundo entero. Hashem nos libere de todo eso. Vamos a pasar a Juan 4. Juan 4, 20 al 24. Así que aquí está la mujer samaritana. ¿Conoces la historia? Que Yeshua habla con ella a solas, aunque sea en público. Y los discípulos se asombran de que habla con una mujer. Con otras palabras, la costumbre de Yeshua no es hablar con una mujer a solas. Se asombraron. Y además era samaritana, porque hay mucho conflicto entre samaritanos y judíos. Y Yeshua le muestra amor y ella empieza a discutir sobre el lugar de adoración. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Ella habla como samaritana. Y vosotros los judíos decís que el lugar donde se debe adorar es en Jerusalén. ¿A qué se refiere la mujer? En este contexto, la palabra adoración incluye todo el servicio de sacrificios en el templo o en el altar que tienen todavía, creo que lo tienen ahí, en Gerizim, en Samaria. Es decir, la palabra adoración es un término genérico o general que incluye todo el servicio de sacrificio de animales. ¿Por qué la palabra adoración, en este caso, incluye el resto?
Vemos que cuando Abraham iba a sacrificar a Yitzhak, le dijo, quedaos aquí, dijo a sus mozos, quedaos aquí, y yo y el niño o el joven vamos allá a adorar y volveremos a vosotros. ¿Por qué usa la palabra adorar ahí? Porque la idea es esta. Cuando tú sacrificas un animal, el animal te representa a ti. Le matas, le pones en el altar y después tú te inclinas hasta el suelo con la cara hacia la tierra y las manos extendidas en una rendición total. Ese momento se llama adoración. Esa postura del cuerpo se llama hishtachavá, que es la palabra hebrea para adoración. Adoración no es cantar. Adoración es inclinarse. Tiene que ver con una postura del cuerpo, pero ante todo una postura del corazón. Una inclinación interna y externa. Es el concepto hebreo y griego de adoración. Y no está limitado a un reconocimiento de una divinidad, porque se inclina también ante un rey, y es la misma palabra. Incluso David, el rey, cuando entró su madre, él se inclinó en reverencia ante su propia madre. Y ahí se usa la misma palabra. Es decir, el término hebreo y también el término griego, que se traduce como adorar, es mucho más amplio que adorar como nosotros pensamos. Es inclinarse en reverencia, punto. Es el sentido. Inclinación en reverencia. Es el sentido de la palabra hishtachavá y proskuneo. Proskineo o proskuneo. Gracias por esa aclaración, porque siempre he estado... ¿Por qué hay dos? Hoy proskineo. Proskineo. Hoy en griego. Proskuneo antiguamente. Ajá, gracias por esa aclaración. Entonces, el concepto de estos términos que están en las Escrituras es inclinarse en reverencia. Y no es solamente reconocimiento de Dios. Moshe se inclinó ante su suegro, Yitro, ahí usa la misma palabra. Lot se inclinó ante los dos ángeles que llegaron a Sodoma, la misma palabra. Jacob ante Shaul, Jacob ante Esaú, David ante Shaul, un montón de lugares encuentras esta expresión. Abraham a los 3 visitantes, pero eran ángeles. Inclinarse ante ángeles. Esa es la forma oriental de reconocimiento de una autoridad. El rey, hoy en día, tú te inclinas ante el rey. Hoy en día también. Bien, entonces, no podemos limitar la expresión a adoración, sino inclinación en reverencia. Sin embargo, cuando se trata del culto a Dios, tiene que ver con lo que llamamos adoración. Por lo tanto, Abraham dice, yo y el muchacho iremos y nos inclinaremos en reverencia, es decir, nos postraremos delante de Hashem y volveremos. Ahora, normalmente en este tipo de sacrificio fue el animal se sacrifica como diciendo, yo me entrego totalmente, Dios, a ti, por eso quemo este animal sobre el altar y ahora yo me inclino en reverencia. Y es el momento culminante del servicio, del sacrificio. El momento culminante es la inclinación después de poner el animal sobre el altar. Por eso, todo el servicio es llamado adoración, porque es a donde llegas. Al final es para inclinarse ante Dios. Todo lo que hago, el incienso, todo lo que se hace en el altar, el derramamiento del vino, cuando el animal está quemándose y los levitas están tocando trompetas, arpas y címbalos, los sacerdotes se inclinan en el suelo durante la quema del sacrificio. Todos los sacerdotes en el suelo del templo, rostro en tierra y manos extendidas. Si vas al Instituto del Templo en Jerusalén y ves cómo han dibujado, cómo era el servicio hace 2000 años, ves un cuadro
con el sacrificio quemando en el altar y los sacerdotes extendidos en el suelo del templo, rostro en tierra. Ese es el momento culminante del servicio divino. Por eso Abraham lo llama, adoraremos y volveremos. Y eso está incluyendo el pensamiento del sacrificio, en este caso del hijo. Por eso la mujer samaritana dice, nosotros adoramos, es decir, presentamos sacrificios y nos inclinamos en este monte, pero vosotros los judíos decís que en Jerusalén es donde hay que adorar, es decir, servir a Dios con sacrificios, luego inclinarse. Eso está en el pensamiento de la mujer. Tanto tiempo para explicar esa frase. Es importante que entendamos. Y Yeshua responde, créeme mujer, se acerca la hora en que vosotros adoraréis al Padre, ni en este monte ni en Jerusalén. Vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no conocéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, se acerca la hora, y de hecho ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y sus adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. ¿De qué habla Yeshua aquí? Habla de otra dimensión de adoración semejante a la de la tierra. Y en lugar de discutir si los samaritanos tienen razón, los judíos razón, él eleva la discusión a otro nivel. Muy sabio. Llegará un momento cuando ni aquí ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y la hora es ya. ¿Por qué? Porque ahora, dentro de poco, voy a morir y voy a ser resucitado y se creará el segundo hombre, con acceso al templo celestial, donde se podrá adorar en otra dimensión llamada espíritu y verdad. Yeshua no habla de adoración en la tierra, habla de la adoración en el cielo, en el templo verdadero. Por eso se habla de espíritu y verdad, realidad. El templo verdadero es el templo permanente que no se destruye, que está en el cielo. Los otros templos se han destruido. El tabernáculo no lo tenemos, ni el primer templo ni el segundo. Pero el verdadero, que permanece para siempre, está en el cielo. A partir de ahora, habrá acceso a ese templo, dice Yeshua. Y él habla como buen judío, diciendo, no, sino lo otro, pero incluye, no está excluyendo. Ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Es como decir, no solamente en este monte, no solamente en Jerusalén, sino también en el templo celestial, en la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Que no es una exclusión, solamente una comparación típica judía, como hablamos el otro día. Desde que el Mesías vino, se ha vuelto posible realizar otro servicio del templo en una nueva dimensión en el tabernáculo espiritual celestial. El Padre busca a aquellos que estén dispuestos a servir en esa dimensión espiritual del servicio sacrificial celestial, en el verdadero tabernáculo, que no existe en el mundo material, sino en el mundo espiritual. Desde la resurrección de Yeshua, cuando recibió una vida indestructible, fue instalado en el tabernáculo celestial como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, lo que ocurrió en Shavuot, Hechos 2. Desde ese día, sus seguidores, mediante la tevilá en el espíritu de santidad, también están revestidos con vestiduras sacerdotales espirituales y pueden servir bajo él en el tabernáculo celestial, espiritual y real. Y él dice a los samaritanos que pueden hacer ese servicio, no solamente los judíos. Vosotros adoraréis. Que me gusta esto. Aquí está la mujer samaritana, enemigos de los judíos. Y Yeshua dice, vosotros vais a tener
el mismo acceso que los judíos a esta dimensión celestial a través de mi muerte y resurrección. Bendito sea Hashem. Ay, se me eriza el pelo. Vuestro aplauso ha hecho erizar mi pelo. Se eriza el pelo. Baruch Hashem. Gracias, Padre, por esto. Yeshua ahora sirve en el tabernáculo celestial, orando por las 12 tribus de Israel, ante el Eterno. También ora por los gentiles, que a través del mensaje de salvación judío vienen a la fe, recibiendo a Él y al mismo Espíritu. Por tanto, Yeshua como sumo sacerdote celestial es el primer adorador en el tabernáculo celestial. Vi un testimonio de Yonggi Cho, no sé si conocéis, Paul Yonggi Cho. Él estuvo en Suecia en mi juventud, él viene de Corea. Él fundó lo que hoy es la iglesia evangélica más grande del mundo, en Corea, en Seúl, Corea del Sur. Un hombre de Dios. Él ha escrito varios libros, uno que se llama La Cuarta Dimensión, que es muy bueno. Vi un testimonio de él que hablaba de uno de sus pastores colaboradores, que murió. Primero murió la esposa, luego murió él, y cuando él estaba muerto, después de un tiempo, resucitó. Y le contó a él, como su pastor, su experiencia estando muerto, que fue llevado al Polo Norte, y desde ahí en una autopista espiritual llegó a la Jerusalén celestial, donde Yeshua lo recibió. Y Yeshua le mostró cosas en ese Jerusalén celestial, en ese cielo. Entre otras cosas, mansiones y casas. Él vio la casa de su esposa y vio también su propia casa que no tiene techo. Y dice, ¿por qué no tiene techo? Porque tienes que terminar tu trabajo en la tierra. Tus buenas obras crean el techo de la casa. No terminaste. Y Yeshua le dice en un momento en ese recorrido por las calles de Jerusalén celestial, vamos a adorar al Padre. Me llamó mucho la atención. Yeshua le dice a este pastor muerto, vamos a adorar al Padre, ven. Y se van a un lugar y Yeshua con él se inclinan ante algo que parecía una montaña de luz. Esa fue la manifestación del Padre en Jerusalén celestial. Es decir, Yeshua inició a otros, ven, vamos a adorar al Padre. Yeshua está adorando al Padre en el cielo y ayuda a otros a hacer lo mismo. Y el Padre no tiene forma, solamente es luz. Muy interesante el testimonio. No, eso va contra la doctrina cristiana. Por eso lo escuché hace un par de semanas, me gustó mucho. Está en YouTube. Por tanto, Yeshua como sumo sacerdote celestial está adorando al Padre en el cielo, en este momento. Por eso no le adoramos al sumo sacerdote. Sigamos al sumo sacerdote. Adoremos al Padre juntamente con él. El Padre busca adoradores, no el Hijo. Baruch Hashem. Yeshua dijo que oráramos al Padre. No hay oraciones a Yeshua en las Escrituras. Puedes encontrar una que otra, máximo 2. Comunicación sí, pero oración así no. Ahora, yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser uno que el Padre encuentre, porque Él busca. ¿Dónde hay adoradores? ¿Por qué quiero ser adorador? Primero, porque le amo mucho. Segundo, porque quiero que su reino venga. Y yo quiero ser un canal para el establecimiento del reino en mi mundo, donde yo tengo autoridad. Mi esposa, mis hijos, otras personas que Dios me ha dado, y muchos de los que están aquí se someten a este ministerio, a esta unción que Dios me ha dado. Cuando yo adoro, el reino de Dios fluye a través de mí a todos los que se someten al Mesías en mí, para hablar de alguna forma. Y funciona así. Y Dios busca adoradores, porque a través de ti muchas personas pueden encontrar los beneficios del reino. Es el evangelio del reino que tiene que ser predicado a todas las naciones. Y después vendrá el fin. Y los adoradores son
los verdaderos predicadores del reino de Dios. Escribe eso. Los verdaderos adoradores son los verdaderos predicadores del reino de Dios. Y digo más, a la medida del nivel, de la intensidad de tu adoración, se intensificará la influencia del reino en tu vida y en los que te rodean. De manera que si dedicas tiempo inclinado ante Dios todos los días, muchos de tus problemas se resolverán automáticamente. Porque la influencia divina va a estar ahí. No se romperán las cosas, no robarán. Tendrás autoridad sobre los demonios. Porque está escrito, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si no huye de mí es porque hay falta de sometimiento. Y la adoración es una buena forma de someterse. En lo físico, la adoración no es cantar. Y lamentablemente tenemos en el inglés un desastre de palabras. Dicen worship, los adoradores. Yo vi muchas iglesias dicen los adoradores de los que están cantando con instrumentos y cantando. Y vi también en los Estados Unidos Sunday worship 10:45 in the morning. Sunday worship. Y yo me imaginaba, muy bien, una iglesia de adoradores. Entonces a las 10:45 toda la iglesia va a venir ahí y todos van a inclinarse al suelo a las 10:45. Porque decía Sunday Worship 10:45. El domingo a las 10:45 tendremos adoración en esta iglesia. Me imaginaba una iglesia así. Entonces, hay otro concepto totalmente diferente de lo que es worship, de adoración. Entonces, no se permite en mis prédicas traducir la palabra adoración como worship. Y si lo has hecho, ¿quién está traduciendo? Judith, ella ya sabe, qué bueno. Adoration, not worship. ¿Está bien? Entonces los que están cantando y alabando no son adoradores, son alabadores, son cantores. Y eso está bien. Están en el lugar santo, pero no están en el lugar santísimo. Llegan al nivel 2, pero no al 3. En el momento de dejar sus instrumentos, inclinarse al suelo, ya son adoradores. Y dejan de hacer bulla. Porque la adoración más elevada es el silencio. Porque contemplas la gloria del infinito y no tienes ni palabra para expresar su bondad y su gracia y su gloria. Te quedas en silencio, en sumo temor reverente ante su presencia divina, y todo lo que eres tú mismo casi es una ofensa proyectarlo. Mejor estar en silencio. Mejor dejar que su gloria me llene y yo me quedo anulado delante de Él. Y te digo una cosa, el lugar santísimo es un cubo, 3 dimensiones o 4, yo no sé cuántas. Y cuando tú entras allí, Dios está alrededor de ti. Tú entras dentro de Él. La adoración te da acceso a entrar dentro del Padre. Está escrito en Efesios. Terminemos con eso. Efesios capítulo 2 o 3, no me acuerdo bien. Vamos a ver, 2. Sí, 2. Versículo 14. Vamos a leer 13. Pero ahora en el Mesías Yeshua, bendito sea Hashem, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mesías, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos, es decir, judíos y gentiles, hizo uno en la nueva creación, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio del madero, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y paz a los que estaban
cerca pero no dentro. ¿Quiénes son los judíos? Es como el tabernáculo, los gentiles en el atrio, los judíos en el lugar santo, pero ninguno está en el lugar santísimo. La intimidad de intimidades todavía no había sido revelada y no es revelada todavía al pueblo judío. Me escribió un judío ortodoxo de Nueva York que cree en Yeshua, me llamó y hablé con él y dice, ¿cómo puedo yo ayudar a mis hermanos a tener la misma intimidad con Dios que yo tengo? Me rodeo de judíos ortodoxos, Haredim, creo que son, no Haredim, sino Hasidim, hasídicos, y no tienen la misma intimidad con Dios que yo tengo. ¿Cuál es el método? Y digo, tú crees en Yeshua, y antes de convertirte en judío, tú tenías esa intimidad con Dios, y sigues teniéndola como judío ortodoxo. Porque conociste a Yeshua y Él está en ti y a través de Él tienes acceso a entrar en Dios. Pero sin Yeshua no puedes entrar en Dios como tú estás haciendo. Y no puedes ayudar a esos judíos sin Yeshua a entrar en esa intimidad con Dios. No intentes, le dije. Y dice, muchas gracias, ahora lo entiendo. Gracias a Dios por ese varón. Y yo digo, vendrá un momento cuando el velo se le quitará, se revelará el Hijo y los judíos le recibirán, nacerán de nuevo, igual que tú y yo, y entonces tendrán la misma intimidad con Dios. Y yo estoy esperando ese día todos los días. Estoy orando todos los días por eso. Que mis hermanos judíos tengan el mismo acceso a entrar en el lugar santísimo. Están cerca, los gentiles están lejos. Pero hay un camino nuevo a través de la sangre de Yeshua para entrar dentro. Mira lo que dice. 17. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él, es decir, el Mesías Yeshua, los unos, gentiles, y los otros, judíos, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, etc. Es decir, una nueva dimensión de unificación, de unidad con el Padre, solo a través del nuevo nacimiento, solo a través del Espíritu de la resurrección, solo a través de Yeshua el Mesías, y es para judíos y no judíos, y entramos en la misma dimensión de intimidad con Dios, donde no hay judío ni griego. Todos somos uno en el Mesías ahí. Y a través de la adoración podemos entrar en Dios. Y yo quiero ahora, Padre, dame la gracia, danos la gracia. Hay mucha molestia, yo no sé qué está pasando aquí. No es por el sonido de los niños, nada de eso, sino como si aquí han mandado como cucarachas espirituales para molestarnos. Y en el nombre de Yeshua resisto todo eso. Déjalo. Porque Satanás no quiere que adoremos al Padre. Y quiere impedir que lleguemos a ese nivel de adoración que yo estoy deseando que lleguemos. Y estamos viviendo cuando viajamos. También lo experimentamos en Finlandia, el grupo que fuimos ahí hace unas semanas. Llegamos a un nivel de adoración tan íntimo, intimidad de intimidades. Entramos en Dios y desde ahí hicimos guerra. La música es una herramienta de alabanza y expresa también, en el mejor de los casos, la gloria de Dios. Es una herramienta en las manos de Dios, a través de los profetas, a expresar la gloria de Dios que está en los cielos. Y es bueno usarla, pero lo importante es la inclinación del corazón ante la gloria de Dios y la inclinación del cuerpo ante su presencia. Libera a tu pueblo, Padre, te ruego. Ven con el espíritu de adoración sobre todos.
Permite que toda limitación sea quitada. Enséñanos el camino al lugar santísimo. ¡Enséñanos! Quita todo miedo. Toca. Desde Sion aquí. Libera las cautivas, los bogoteños, libera los venezolanos, libera los judíos. Libérame a mí para alabarte en espíritu, en verdad. Te ruego, Padre, ahora llévanos a esas dimensiones que lo necesitamos. La
Bajo. Re menor.
Adonai. Nimamei. Desde su lugar Adonai Echad Adonai Hu Elohim Adonai Echad El Eterno es uno, no hay otro como Él. Contemplamos tu rostro, Padre, te adoramos. Tú eres luz.
compartir un pensamiento más. Hay confrontación espiritual, hay ataques contra nuestros cuerpos, puede haber hambre, puede haber distracciones, cansancio, y debemos entrenarnos a nosotros, obligarnos a nosotros a adorar. Hay una lucha muy fuerte en esta área, porque Satanás sabe muy bien que si el Padre pueda tener muchos adoradores, Él está en mucho peligro. Por eso encontramos a veces resistencia y debemos tomar control sobre todo obstáculo. Vemos que la costumbre de inclinarse en el suelo es muy común en las Escrituras. Abraham se inclinó, Isaac se inclinó, Jacob se inclinó. Incluso el siervo de Abraham, cuando fue a buscar una novia para Isaac, cuando escuchó la respuesta de la familia primero cuando Rivka contestó positivamente a la oración, él se inclinó en el suelo. Imagínate, un siervo de Abraham viene a una tierra diferente y busca una novia y él ora a Dios. Si ella contesta así, 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 es la que tú has escogido. Y ella contesta exactamente. ¿Qué hace él? Se inclina en el suelo, así, rostro en tierra. ¿Qué nos enseña eso? Que los siervos de Abraham fueron entrenados a adorar. Es la cultura de los hijos de Abraham, inclinarse en el suelo. Es algo común, necesario para que se establezca el reino de Dios en la tierra. Inclínate hasta el suelo, no solamente las rodillas. Hoy en día la gente no se inclina ante Dios. La nueva moda es estar de pie alabando. Cuando yo era niño, en los que eran rudimentos de movimientos de avivamiento, todavía inclinaban sus rodillas en oración. Mis abuelos, los ancianos de las iglesias, se inclinaban con las rodillas cuando oraban. El abuelo de mi padre se inclinaba cada vez en la cama antes de dormir, leía su Biblia de rodillas. Hoy en día, ¿dónde están los que se inclinan ante Dios? Hay una resistencia en esta generación ante la inclinación, y tenemos que restaurar la cultura bíblica de inclinación ante Dios. Físicamente estamos hablando ahora, y no solamente las rodillas, como dice Pablo. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, Efesios 3:1, sino también hasta el suelo, como Abraham, Isaac y Jacob, todos estos. Esa es nuestra cultura, esa es nuestra costumbre, aprender a inclinarnos hasta el suelo. Yo te invito que empieces a practicar esto en tu casa, a solas, ante Dios, y adores a tu Padre. Sé un adorador, sé un inclinador, no solamente un cantor. Es bonito danzar, es bonito gritar, saltar, lo que quieras, pero la inclinación con un corazón quebrantado es el nivel más elevado donde se establece el reino de Dios en nuestras vidas. Cuando Josué tuvo un contratiempo, estaban para conquistar la tierra y llegaron a un pueblo pequeñito, y había un ladrón entre los hijos de Israel. Había robado y no podían conquistar un pueblo pequeño, y murieron varias personas por causa del pecado del hombre. 36 personas de Israel murieron por causa del robo de Acán en Jericó. Y Josué se queda muy espantado y dice, él se inclinó, se acostó, rostro en tierra, junto al tabernáculo de Dios en Shiloh, creo que fue. No fue en Shiloh. Gilgal quizás, no me acuerdo. Pero él estaba todo el día acostado. O sea, no acostado, sino se inclinó así, delante de Dios. ¿Dónde había aprendido eso Josué? De su maestro Moshe Rabenu. Y él sabía
Es la única forma de prepararme para escuchar la voz de Dios. Y él estaba horas en el suelo, así, hasta que Dios le habló. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a sacrificar para escuchar la voz de Dios? Estos grandes hombres de Dios, Moshe, Josué, sabían que si no me dedico, Moshe estuvo 40 días y 40 noches en esa posición, en la montaña, para recibir la Torá. Josué había aprendido de su maestro y él no se fue de ahí hasta que Dios le habló. Y le dice, Israel ha robado, ha mentido, han cogido de lo anatema. Dios le dio la respuesta, pero él estaba dispuesto a pagar el precio para poder escuchar la voz de Dios. Y eso me habla a mí. Y yo me hago la pregunta, ¿cuánto tiempo yo dedico por día en adoración? ¿Cuánto tiempo tú dedicas inclinado delante de Dios? ¿1 minuto? 2? No es suficiente. Quizás tú dices, yo tengo mi corazón inclinado, sí, entonces muéstralo en tu cuerpo. Sé un adorador. Y eso es un precio muy alto. Pero cuando empezamos a saborear esa gloria, esa presencia, esa entrada dentro de Dios, ya no quieres salir de allí. Ya no quieres salir de allí. Por esa gloria que te rodea. Y ese es la miel de los 7 frutos. Lo último, ni siquiera se menciona la palmera, se menciona solamente lo más dulce. Ni siquiera la fruta se menciona, el dátil, sino la miel sacada del dátil, que es el resultado de la adoración verdadera y el establecimiento del reino de Dios, y su gloria llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Y si queremos ya esa gloria, el único camino es ser adorador. Así que entrénate a pasar tiempo delante de Dios. Dale gracias otra y otra vez. Exprésale cuánto le amas. Habla en lenguas. Y quédate en silencio. No hay problema. Cuando hay mucha presencia divina, no nos dormimos aunque estemos en silencio. Pero yo tengo problemas con el sueño. A veces, si no estoy activo, me duermo. Pero cuando está la presión de la presencia divina, ya no te duermes. Ahí puedes estar horas y horas. Y ahí vienen las revelaciones. Y ahí se establece el reino de Dios en la familia. Y te digo una cosa, no busques tanto por fuera. Mucha gente viene y me pide ayuda, que ore por ellos y demás. Es el camino más corto, que otro te ayude. Pero aprende a caminar tú. Aprende a buscar. Aprende a adorar. Sé un adorador. Empieza con 5 minutos al día o 10, acostado en el suelo. A mí no me gusta acostarme en la cama porque es demasiado alto para mí. O sea, tengo la opción de inclinarme ante Dios en la cama y además más cómodo. Yo no, al suelo. Tengo una manta máximo porque quiero mostrar a Dios que me humillo delante de Él. Yo no estoy buscando mi comodidad, le estoy buscando a Él. Y obligo a mi cuerpo a inclinarse delante de Él. Sé adorador, acostúmbrate y verás grandes resultados en tu vida. Espero que podamos todos entrar en estas dimensiones. Hemos saboreado muy poquito aquí, muy poquito. Pero no significa que no hemos hecho algo bueno, sino que hemos dado llaves que cada uno puede llevar a tu casa y practicar la adoración. Practica. Entra en las entrañas de Dios, en el santo de los santos, en la intimidad de las intimidades, y acostúmbrate a estar en ese nivel. Y luego cuando sales de la habitación donde estás o lugar donde estás, llevas esa presencia contigo y la gente lo va a notar, lo va a ver en tu rostro y vas a tener paz y vas a tener respuestas a los desafíos cotidianos, diarios, porque la presencia de Dios te rodea y camina contigo, y es resultado de la adoración. Acuérdate de Moshe cuando bajó del monte, su rostro brillaba, no podía ni mirar tanta luz que salía de su cara. Es el resultado de la adoración verdadera,
que tu rostro refleja la gloria de Dios, y la gente, vas a tener respuestas a la gente que te rodea. Vas a crear paz donde vas y vas a ganar muchas almas para el reino de Dios. Cuando llegues a esas alturas espirituales, a través de la adoración, Dios te va a elevar a otros niveles espirituales, a otras esferas espirituales que son mundos nuevos. Tu espíritu va a estar ahí y el Espíritu te va a tomar, el Espíritu de Dios, si eres adorador y abierto, y te va a tomar a hacer cosas en esos niveles que tú no sabes lo que está pasando, más o menos entiendes algo, pero te dejas llevar, y las expresiones corporales en esos momentos pueden sonar muy raros. Estoy hablando de dimensiones que Dios me ha permitido entrar en los últimos años, y puedo compararlo con el lugar donde están dando a luz. He estado allí en Jerusalén y escuché los gritos de mujeres que estaban dando a luz. Y una mujer que está dando a luz tiene sonidos raros, ¿verdad? Pero el enfoque no es cómo suena, sino lo que produce en ese momento. Y si nos fijamos solamente en lo físico, en los sonidos, en las expresiones corporales, podemos molestarnos. Incluso decir a alguien, baja la voz que es demasiado alta. No podemos hacer eso a una mujer que está dando a luz, ¿verdad? Baja la voz que estás gritando demasiado. No nos fijemos en esas cosas, porque estamos haciendo un trabajo espiritual en otra dimensión que los que no están en esas dimensiones no entienden. Y yo, si se grabara lo que yo hago en mi casa, algunos aquí pensarían que yo estoy loco. Hay unas formas de expresarme corporalmente y con mi voz que dirían, baja la voz. No, ese está loco, está endemoniado. Estoy dando a luz en el Espíritu. Estoy batallando fuerzas espirituales sobre naciones. Y Dios me ha dado la gracia de poder ver a veces cosas. Y son monstruos. Y estamos ahí batallando. Y eso suena raro para el oído. Y hay palabras que son tremendamente poderosas en esas dimensiones, que solamente es el idioma de ese nivel. Y yo estoy hablando con esos demonios. Y los estoy combatiendo en el Espíritu. Y bendito sea el Eterno, porque me ha llevado ahí. Y parte de lo que estáis viendo aquí como elevación espiritual durante esta semana es por causa de que el Eterno me ha llevado a otros niveles en esta adoración que estoy intentando de explicar en esta reunión. Así que si empieza el Espíritu a expresarse de forma rara en tu cuerpo, en tu lenguaje o en tu canto, lo que sea, colabora, porque Dios te está usando para combatir en esas dimensiones, esas fuerzas que están produciendo los problemas aquí abajo. Y eres útil para Dios. Así que no te asustes si vienen cosas raras. Y Dios está contigo. Sea abierto. Gracias.